Certeza, yo sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad. El Evangelio. Certeza, es la razón, la existencia. Un mensaje para ti, todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiano Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo está cerca, es mi certeza. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Ni profundo, ni la muerte ni la vida. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. El amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza. Es un placer para mí saludar a nuestros queridísimos oyentes de Radio Luz a las Naciones desde nuestra programación semanal de estudio bíblico titulada Un mensaje para ti. A lo largo de los últimos programas estamos haciendo un estudio expositivo de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Esta carta, que es la primera que se escribió de las que se conocen como epístolas mayores, primera, segunda de Corintios y Romanos, y que fue escrita aproximadamente en el año 55 después de Cristo desde Éfeso en el comienzo de su tercer viaje misionero del apóstol. Hemos podido avanzar hasta el capítulo 7 y más concretamente hemos podido llegar hasta el versículo 25. Hoy iniciaremos nuestro siguiente contexto, el cual va desde el verso 25 hasta el versículo 40. Ahora vamos a estar hablando de los creyentes que no están casados. Hemos podido hablar en el contexto anterior de creyentes que estaban casados con inconversos, pero que eran los dos inconversos en el momento de la conversión de uno de ellos, y por lo tanto, en este sentido, el consejo de Pablo era no separarse, quedarse, entendiendo que la propia vida cristiana de uno de esos cónyuges podía afectar santamente al otro cónyuge. También pudimos ver la situación que aconseja el apóstol en los primeros 11 versículos relativos a creyentes que estaban casados también con creyentes. Como hemos dicho, Pablo aquí no está haciendo una teología, ¿verdad?, completa de lo que es el matrimonio. Pablo está aquí respondiendo preguntas que en este capítulo tienen un sentido o un aspecto en cuanto a lo que el matrimonio bíblico es. Pero vemos que en esta carta a los Corintios Pablo también responde otro tipo de preguntas, ¿verdad? Hemos dicho en el capítulo 8 aquellos alimentos ofrecidos a los ídolos, en el capítulo 12 responde acerca de los dones espirituales, en el capítulo 15 está respondiendo acerca de la resurrección de los muertos y en el capítulo 16 acerca de esa ofrenda misionera para los judíos. Pero volvemos a reiterar, este capítulo 7 responde, ¿verdad?, preguntas definidas en cuanto al matrimonio, pero no está desarrollando una teología completa en un capítulo. Para esto
como digo, tendríamos que considerar todo lo que el resto de la Biblia dice acerca de este tema. Bueno, vamos a dar lectura al contexto que nos va a ocupar el desarrollo del estudio de hoy, ¿verdad? Y esto se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 25 al 40. Dice así en la versión Reina Valera del 60: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Pablo ya habría dirigido unas breves palabras a este grupo en los versículos 8 y 9. Podemos recordar que el versículo 8 habla a los solteros y a las viudas: digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. En el verso 9 dice: pero si carecen de dominio propio, cásense, que es mejor casarse que quemarse. Bueno, hemos visto que para el apóstol la situación como la persona está cuando es llamada por el Señor es la más óptima, evidentemente, para poder estar. Pablo aquí no está diciendo que casarse sea malo o que vivir soltero sea mejor. Sencillamente, Pablo está hablando a la luz de todo lo que está sucediendo en el tiempo en el cual él está escribiendo esta carta. Y es una carta que tiene un contenido válido e inspirado para nosotros que nos han alcanzado los tiempos actuales. Pero podemos ver que aunque dirigió unas breves palabras a este grupo, en este contexto, en esta porción, en esta sección final del capítulo, entra en mayores detalles. La pregunta de ellos es: ¿debe un creyente casarse? ¿Qué sucede con las mujeres de la iglesia que no se han casado y que están dejando de ser jóvenes? Bueno, podemos ver por un momento en el versículo 36 lo que el apóstol dice: pero si alguno cree que no está obrando correctamente con respecto
a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Quizá Pablo haya dirigido esta sección primeramente a los padres de muchachas en condición de casarse, puesto que Jesús no dio, como digo, ninguna enseñanza especial sobre este tema. Pablo expuso su consejo como de parte de uno a quien el Señor le había enseñado. Les pidió que consideraran varios factores al tomar una decisión en cuanto al matrimonio. Bueno, primero es importante que consideraran esas circunstancias presentes. Esto lo tenemos entre los versos 25 al 31. Era una época de desasosiego. Él dice: creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está, que el mundo estaba pasando o atravesando cambios, y los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. No quedaba mucho tiempo para servir al Señor. Mas esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sea como si no la tuvieran. Es posible que haya habido presiones económicas o políticas en Corinto, acerca de las cuales no tenemos información, y en vista de las dificultades sería mejor que una persona permaneciera sin casarse. No obstante, esto no quería decir que las personas casadas debían tratar de divorciarse. El consejo de Pablo era para los que no estaban casados. Esto tampoco quería decir que nadie debía casarse, pero los que se casan debían de estar preparados para aceptar las pruebas que vienen junto con el matrimonio. Eso lo podemos ver en el versículo 28. Si te casas, no has pecado, y si una doncella se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo os los quiero evitar. De hecho, la situación se podría tornar tan difícil que aún los que ya estaban casados tendrían que vivir como si no lo estuviesen. Esto lo dice el apóstol en el versículo 29. Mas esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sea como si no la tuvieran. Quizá Pablo se está refiriendo a los esposos que estaban separados por causa de los problemas, de la persecución, etc., ¿verdad? El hecho, como digo, de considerar las circunstancias es un buen consejo también para las personas que en el día de hoy están comprometidas. Como digo, la edad promedio hoy para las parejas que se casan por primera vez está aumentando, lo cual nos da una idea o una lectura de que en el mundo actual se espera más tiempo para casarse. Como digo, los pastores en la consejería prematrimonial deberíamos de recordar a las parejas que casarse conlleva responsabilidades y evidentemente lo más económico es un permiso para casarse, pero de ahí en adelante comienza una vida con una serie de obligaciones y de dificultades de todo tipo, financieras, materiales, físicas y, por supuesto, espirituales, ¿no? Entonces, como digo, cuando estamos ante esta verdad, nosotros podemos ver, ¿no?, como Pablo dice en cuanto a estas vírgenes. O sea, aquí volvemos a repetir lo que Pablo, en mi opinión, está reiterando. Él no tiene un mandamiento del Señor. Él lo que está diciendo es que no hay una opinión de Cristo en la Escritura, pero él da un parecer como quien realmente tiene una autoridad espiritual para darlo.
Entonces él dice, tengo esto por bueno, a causa de la propia necesidad que apremia, que estaría bien quedarnos como estamos. ¿Estás casado? No procures separarte. ¿Estás soltero? No procures casarte. O sea, creo que aquí lo que Pablo está diciendo no es que casarse o estar casado sea una condición errónea, mala, o que tenga unos impedimentos. No, sencillamente que la opción del corazón de estos creyentes a quien Pablo está escribiendo es que debe de ser Cristo y que todo lo demás tiene que estar sujeto a la voluntad que Dios tiene para con nosotros en las propias circunstancias donde vivimos. Pero Él es muy claro, si te casas, no pecas. O sea, el soltero, la doncella que se casa, no peca. Pero evidentemente, tanto uno como otro tendrán aflicción de la carne. O sea, cuando nosotros estamos viendo que la propia opinión de Pablo es de acuerdo a alguien que, como digo, tiene una autoridad espiritual, que es alguien que realmente está bajo la unción del Espíritu Santo, entonces lo que él viene a decir es que en el tiempo donde se está viviendo es más ventajoso quedarse en la condición en la que uno fue salvo. Y esto, como digo, lo va a reiterar en el versículo 8, en los versículos 12 al 13, en el versículo 18, en el versículo 21, 24, 26, 27, 37 y en el último versículo, donde dice, pero en mi opinión será más feliz si se queda como está, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Por lo tanto, el estándar, la idea teológica de Pablo en esta carta, el consejo es, como digo, quedarte como estás. Como digo, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versículos, en un contexto de 40 versículos, me parece un argumento más que suficiente, como digo, para ser considerado. Por lo tanto, repetimos, ¿verdad? ¿Estás casado? No procures separarte. ¿Estás soltero? Evidentemente, no busques mujer. Que si lo haces, no estás pecando. Pero lo que Pablo está diciendo, habrá problemas en la vida. No se está refiriendo al matrimonio en general, sino a la propia crisis del mundo presente, ¿verdad? Entonces, como digo, cuando nosotros estamos ante esta realidad, podemos ver que esta aflicción es un asunto a considerar, es un asunto a tener en cuenta, es un asunto, como digo, que es importante. O sea, él aquí, como bien nos dice en la versión de las Américas, tendrás problemas en esta vida. Y aquí este término griego que es tilipsis, nos viene a hablar de asuntos que nos oprimen, que nos traen aflicción, tribulación, que nos traen angustia. Por ejemplo, podríamos, ¿verdad?, ver algunos textos que nos hablan de lo que esta palabra significa, ¿verdad? Por ejemplo, en la parábola del sembrador, Mateo 13, 21, dice que por causa de la palabra viene la angustia, viene la aflicción. Aquí tenemos este término. Cuando Jesús está hablando en Mateo 24, en esos tiempos finales, dice entonces, os entregarán a tribulación, a aflicción, a angustia, ¿verdad? Si seguimos un poquito más adelante, verás cómo cuando Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos nos está hablando de José, él está diciendo que Dios lo rescató de sus aflicciones, de sus angustias. Por lo tanto, aquí en este contexto donde estamos leyendo y donde realmente estamos estudiando, podemos ver que lo que Pablo dice es lo que quiere decir. O sea, van a tener aflicción. Y cuando uno evidentemente está solo, es
una aflicción, si cabe, un poquito más llevadera que cuando uno está casado o cuando tiene hijos, o sea, porque son más personas que potencian el sufrimiento de uno mismo. Por lo tanto, el apóstol lo que les viene a decir es que si se quedan como están, ese es el consejo. Si se casan, no pecan. Si están casados, no se separen, pero el tiempo es corto. Para Pablo, el regreso del Señor era inminente, ¿verdad? Para Pablo, como digo, la manifestación de Cristo él la esperaba y la predicaba como si fuera a suceder en su tiempo de vida aquí en la tierra. De hecho, cuando él habla a los tesalonicenses, él dice, y nosotros, los que vivimos, ¿verdad? O sea, él se incluye entre aquellos que verán el regreso del Señor, que experimentarán el rapto sin haber experimentado la muerte, por lo tanto, no precederán a los que durmieron. Y esto Pablo lo tiene muy presente en todas las epístolas. Hay un anhelo en el corazón de Pablo y hay una esperanza de que esto suceda con el apóstol en vida. Por lo tanto, esto es un asunto muy importante. Dice el verso 29, pero esto os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Otra vez vuelve a reiterar, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen. Bueno, aquí estos versículos también pueden tornarse un poco complicados, ¿verdad? Bueno, cuando estamos hablando que el tiempo ha sido acortado, tenemos diferentes interpretaciones en diferentes comentarios, ¿verdad? En cuanto a la presente aflicción. O sea, podemos estar hablando de la propia brevedad de la vida humana. Por ejemplo, Calvino creía así. Otros, por la misma línea, creen que se refiere a la brevedad de la oportunidad para nuestro servicio cristiano, aunque casi todos coinciden que se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Bueno, evidentemente en el verso 31 y por ejemplo en Romanos 13, versículos 11 y 12 dice, y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Pablo está escribiendo en un mismo tiempo a la iglesia de Roma y está refiriéndose a las mismas cosas, a los mismos asuntos. Por lo tanto, volvemos a decir, ¿esperaba Pablo un retorno inminente de Cristo, un regreso tardío? Bueno, es verdad que existen textos que apoyan ambas opiniones, pero bueno, creo que la teología de Pablo enseña que para él Cristo podría venir pronto, ¿verdad? Él no está enseñando una venida de Cristo tardía en cuanto a la iglesia. Por lo tanto, él y todos los autores del Nuevo Testamento tenían la esperanza del seguro regreso del Señor, y esto debía de ser una clara situación para dar un deseo de vivir en santidad y un servicio cristiano activo. El regreso de Cristo debe de ser una expectativa de cada generación de creyentes. Pero como digo, será una realidad de solo una de ellas. Bueno, este no sería el momento de ahora tener, como digo, un debate de escatología, ¿verdad? Sino creo que debemos de continuar con el contexto que nos está ocupando. Bueno, como digo, ahora él viene a decir en el 29 y 30, ¿verdad? El tiempo es corto, los que tienen esposa como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Bueno, como digo, los creyentes somos ciudadanos de dos reinos, el espiritual y el físico.
vivimos en la iglesia y también estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. Entendemos que el aspecto físico es transitorio. Los creyentes debemos de tener nuestra mente en un servicio en aquellas cosas que tienen que ver con el Evangelio. Como digo, el mundo lo usamos en el sentido de aquellos recursos que nos ayudan para vivir para el reino, ¿verdad? Pero nosotros no estamos sujetos y por lo tanto lo que vivimos, lo que compramos y lo que disfrutamos en cuanto a este mundo es como si no lo disfrutásemos, porque nuestro verdadero disfrute tiene que ver con el reino, tiene que ver con aquellas cosas que en verdad llenan nuestro corazón. Y el matrimonio no debe de ser un impedimento para las prioridades espirituales. Por lo tanto, ¿por qué? Bueno, la respuesta nos la da el verso 31, ¿verdad? Porque la apariencia de este mundo es pasajera. Como digo, el cielo nuevo y la tierra nueva es algo recurrente y constante en la Biblia. Lo podemos ver hablado por el propio profeta Isaías en los últimos 10 capítulos de su libro, ¿verdad? También lo podemos ver en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículos 10 al 13, ¿verdad? Donde podemos ver que este mundo sufrirá cambios, ¿verdad? Él dice que el Señor vendrá como un ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Bueno, si nosotros vemos este contexto en cuanto a los consejos de Pablo para aquellos que están casados o para aquellos que están solteros, evidentemente son de acuerdo o objetivamente en estos asuntos que también Pedro nos está recordando, ¿verdad? El Señor vendrá como un ladrón, estos cielos actuales pasarán, habrá una renovación, esa palinginesia, ¿verdad?, de esta tierra y de estos cielos que nosotros vemos, y va a haber una purificación por medio de una acción de la santidad de Dios a través de ese fuego purificador. Entonces, ya que todas estas cosas van a ser destruidas, ¿qué clase de persona no deben de vivir en esa santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Bueno, como podemos ver, pero según su promesa, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Qué bonito es lo que aquí se nos está enseñando, ¿verdad? Qué maravilloso es lo que aquí se nos está diciendo, y esa misma idea de la vida la tiene tanto el apóstol Pablo como evidentemente también el apóstol Pedro, y lo tienen todos aquellos que tienen la esperanza puesta en el regreso de Jesucristo. Bueno, como digo, este cielo actual es pasajero, la apariencia actual es pasajera, y nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, evidentemente donde mora la justicia. Ahora vamos a seguir, hemos podido llegar hasta el versículo 32. Entonces, ahora ya teniendo esto presente, esta apariencia pasajera, entonces ahora dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, en contraste con el casado que tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. También hay una diferencia.
en la propia casada y la doncella, o sea, el lado femenino. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, tanto en el cuerpo físicamente como en el espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Qué bondad, qué corazón el del apóstol, ¿verdad? El énfasis en este párrafo está en esta palabra, cuidado, la cual significa estar ansioso, ser arrastrado, ¿verdad?, en diferentes direcciones. O sea, qué importante es esta preocupación. Cuando nosotros podemos ver, esta preocupación es un término griego que es merignao, ¿verdad?, que habla de afán, que habla de sentir ansiedad. Bueno, esto sí es importante, nos habla de una preocupación, nos habla de un estar inquietos. Bueno, el Señor Jesús en el capítulo 6, por ejemplo, de Mateo, por 5 veces nos está diciendo: no os preocupéis, ¿por qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? 6:31. 6:34, no os preocupéis por el día de mañana. El día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástate cada día con sus problemas. 6:28, no os preocupéis por la ropa. Observar los lirios del campo, no trabajan ni hilan. 6:27, pero ¿quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? 6:25, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis. Bueno, a la propia Marta, ¿verdad?, le dijo: Marta, estás afanada, turbada, preocupada. Bueno, podemos ver lo que significa esta palabra en este contexto donde nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Pablo lo que está queriendo es evitar este cuidado, esta ansia que al final lo que hace es trastornar nuestro corazón, nos lleva a una preocupación sin descanso. Entonces, como digo, en un matrimonio es imposible que dos personas vivan juntas sin tener cargas de una clase u otra, pero no hay necesidad de apresurarse para el matrimonio trayendo más problemas. Como digo, el matrimonio requiere cierta medida de madurez. Como digo, a veces la propia edad no es garantía de la misma. Bueno, de nuevo, Pablo enfatizó el hecho de vivir para el Señor. No sugirió que fuese imposible que un hombre o una mujer se casaran y sirvieran al Señor de una manera aceptable, y nosotros conocemos muchas personas, ¿verdad? Yo conozco muchas familias que sirven al Señor en una forma maravillosa y están casados. Pero es verdad que también el siervo de Dios debe de considerar con quién se casa, porque a veces, como digo, puede haber un yugo desigual, y en muchos casos puede haber también un error, y en ese error a veces puede haber un atraso, y esto lo hemos visto, ¿verdad?, en la vida incluso de grandes hombres que cristianamente dejaron un gran legado y que fueron un poquito infelices en su matrimonio. Tenemos el caso, ¿verdad?, del propio John Wesley. Su propia esposa en el fin lo dejó. ¿Por qué? Porque este hombre viajaba muchísimo. Bueno, el propio Whitefield tuvo que convivir con las propias quejas de su esposa por los largos periodos de tiempo donde ella quedaba sola por el propio ministerio de su marido. Bueno, en este tipo de ejemplos nosotros podemos entender que lo que Pablo dice tiene un sentido, ¿verdad, hermano? Si uno está entregado a Cristo y obedece la palabra, es posible agradar tanto al Señor como a nuestro cónyuge. Muchos de nosotros hemos descubierto, ¿verdad?, que un hogar feliz y un matrimonio que satisface son un aliciente maravilloso al enfrentar dificultades en el servicio cristiano. Yo puedo decir que muchos momentos, muchas crisis de mi vida como pastor, como cristiano, como padre,
han sido muchas veces consoladas por mi propia felicidad matrimonial. De no haber tenido una situación matrimonial feliz, igual podríamos decir que otro gallo cantaría. A veces hay una historia de un predicador escocés que estaba experimentando, como digo, mucha crítica. Y sin embargo, en la pregunta que le preguntaron cuando le dijeron ¿cómo puedes seguir adelante aún con tanta crítica?, el hombre respondió: soy feliz en mi hogar, ¿verdad? Bueno, esto es importante. Por lo tanto, lo que queremos decir que casarse es verdad que a veces si uno se equivoca, y hemos puesto ejemplos de hombres de gran testimonio cristiano, que sin embargo en sus casas vivieron tensiones por el servicio al Señor, ¿verdad? También sabemos de hombres que sirvieron a Dios con sus esposas en una manera maravillosa y sin ningún tipo de dificultad. Es más, la propia estabilidad matrimonial trajo, si cabe, más fruto al ministerio. Pero también sabemos de aquellos que se quedaron para servir al Señor solos y que también encontraron, como digo, una forma maravillosa de vivir. Por lo tanto, aquellos que no están casados y que sienten un llamado para servir a Dios, bueno, pues deben de considerar si el matrimonio le va a ayudar o le va a obstaculizar. Y también, como digo, el consejo del apóstol y mi propio consejo es que se casen con alguien que sienta un llamado similar para servir al Señor. Como digo, cada persona tiene su propio don y llamado de parte de Dios y debe de ser obediente a su palabra. Bueno, queridos oyentes, nos hemos quedado aquí en el versículo 36. Espero continuar en el próximo programa y poder terminar con lo que estamos desarrollando, este estudio expositivo de la primera carta a los Corintios. Espero que Dios les haya bendecido a través de lo que hemos podido exponer por su gracia, y cualquier pregunta pues pueden dejarla también en Radio Luz. La contestaremos con mucha amabilidad y con mucho gusto. Y para aquellos que quieran ver este estudio o que han empezado aquí en este capítulo 7, pues en nuestra biblioteca tenemos los estudios anteriores que van desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, que es donde hemos llegado en este desarrollo de estudio de la primera carta a los Corintios. Por lo tanto, que Dios les bendiga y espero que haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Muchas gracias.